esta sesión entonces vamos a ver individualismo falsificado, que entonces básicamente lo que está tratando Nathaniel Branden de explicar acá es qué es realmente individualismo, qué no es individualismo. Está tratando de limpiar un poco el concepto de estas malas interpretaciones que a veces se hacen un poco a propósito, otras veces por errores, otras veces por ingenuidad, pero tratar de determinar realmente quién es un individualista y quién no es un individualista. Y esta es un poco la noción que nos venden afuera, ¿no? Tipo decir, bueno, ¿qué es un individualista? Es alguien que básicamente poco hace lo que quiere en su vida sin importarles los demás no son ninguna variante en su vida a considerar, y nos encontramos, yo puse individualismo en Google, le puse imágenes, y la primera imagen que me sale es esta. ¿Cree usted que existe una creciente tendencia hacia el individualismo como una manera, graciosa de demostrar que en definitiva sí existe una tendencia al individualismo, y que ese individualismo lo que representa es un poco la misma visión que errada que uno tiene del egoísmo, ¿no? El egoísmo no es pensar en uno mismo, sino necesariamente es pensar en uno mismo, pero estar dispuesto al mismo tiempo a violar los derechos de los demás, estar dispuesto a pisar cadáveres, digamos, para lograr las propias metas. Entonces, en este sentido, individualismo está asociado en nuestras mentes, o como nos han enseñado, a esta visión también errónea de egoísmo. Y Ayn Rand básicamente en todo el libro trata de limpiar la noción tradicional que tenemos de egoísmo, diciendo, no, lo que han hecho es un package deal, han puesto en la bolsa dos conceptos como si fueran juntos, que en realidad no tienen por qué ir juntos. Es el interés personal no implica necesariamente estar dispuesto a pisar a los demás, simplemente es yo tengo interés en mi vida, no me considero animal de sacrificio, pero eso no significa, dice Ayn Rand, que estoy dispuesto a pisar a los demás para lograr mis metas. Y acá con el individualismo es lo mismo. El individualismo no significa necesariamente en los demás no me importan, soy un hombre solitario que no necesito a los demás, no requiero de los demás, y por lo tanto si tengo que pisarlos no me importa. Entonces, eso es un poco también la imagen, digamos, o la distorsión que tenemos en nuestra cabeza y que Branden se propone limpiar. Básicamente él habla del concepto de individualismo a dos niveles. Uno a nivel ético y político, y el otro a nivel ético-psicológico. A nivel ético y político, básicamente lo que dice es, hay un error conceptual que se considera que el individualismo, justamente lo que veníamos hablando, es hacer lo que uno quiere sin tenerlo en cuenta los derechos de los demás. Acá el concepto de derechos es importante porque estamos hablando de política, y básicamente no es solamente hacer lo que uno quiere, eso ya vamos a verlo más en el campo psicológico, sino que estar dispuesto a violar los derechos de los demás. Es decir, ya el derecho toca un término político, y en donde yo para obtener una meta, pienso que puedo violar perfectamente los derechos de los demás. Ahora quiero que pensemos en ejemplos de quién imaginamos cuando pensamos en este tipo de personas. La idea de que el hombre que no se sacrifica desea sacrificar a los demás. Acá hay una noción del ser humano con respecto a su naturaleza. ¿Qué tipo de ser es el ser humano o el hombre? Es el hombre, es una persona que de alguna manera es egoísta, viene con este pecado original, entonces necesariamente siempre va a tratar de lograr las cosas incluso sacrificando a los demás. Es la idea un poco esta de Nietzsche del superhombre que con tal de lograr las cosas hace lo que quiere. Y fíjense que esta es una visión en realidad bastante perfecta para aquella persona que desea controlar a los demás y que desea de alguna manera lograr que algunos se sacrifiquen en pos de otros. Si los hombres de por sí son malos, si los hombres siempre van a tender a buscar su placer o sus deseos, incluso sacrificando a los demás, entonces a los hombres hay que controlarlos, a los hombres hay que regularlos, a los hombres hay que decirles cómo actuar y ponerles límites permanentemente, porque si no, nos convertimos en la ley de la selva. Entonces, este es gran parte del argumento que los colectivistas toman, digamos, criticando al individualismo, cuando quieren de alguna manera también justificar políticamente un gobierno que avanza sobre las libertades, que avanza sobre las decisiones y las acciones de los hombres, diciendo
los tenemos que controlar porque si no, esto se va a convertir en cualquier cosa. Y básicamente, ¿qué dicen? Bueno, tenemos los ejemplos, tenemos a un Al Capone, Bernie Madoff, y eso lo toman como individualistas, no lo toman como gente corrupta que en el fondo no son egoístas ni no son individualistas, sino como este es el ejemplo perfecto para el colectivista, digamos, de lo que es el individualismo. La persona que para conseguir sus metas no importa cómo va a actuar, no importa qué pase con los demás. Entonces, obviamente, si nuestra imagen, lo que tenemos como individualismo, es un Al Capone, a un Bernie Madoff, obviamente lo primero que decimos, bueno, evidentemente hay que controlar a estas personas, hay que ponerles límites para que justamente no abusen de los demás. ¿Qué nos dice Branden con respecto a esto en el libro? Nos dice, dado que la única base racional del individualismo como principio ético es el requisito de que el hombre sobreviva como tal, ningún hombre puede reclamar el derecho moral de violar los derechos de otros. Si les niega a los demás la posesión de derechos inviolables, tampoco podrá reclamarlos para sí, pues ha rechazado la base sobre la cual descansan tales derechos. Básicamente lo que está diciendo es, yo no puedo decir, yo tengo derecho a hacer lo que quiera, y en definitiva que ese derecho a hacer lo que quiera implique violar también los derechos de los demás. En definitiva lo que estoy diciendo es, yo tengo derechos, pero los demás no tienen derechos, si yo se los puedo violar. Entonces, lo que sustenta la idea del derecho individual, que yo tengo derecho a mi vida, a mi propiedad, a mi libertad, implica que los demás también la tienen, si no, no sería un derecho, no sería un principio. El individualismo como concepto político, en cambio, sí, justamente se basa en la supremacía de los derechos individuales. Es que cada individuo es un fin en sí mismo y no es un medio para fines ajenos, que tiene derecho a su vida y que por eso, justamente porque tiene derecho a su vida, tiene que tener necesariamente derecho a su libertad, derecho a su propiedad, derecho a la búsqueda de su propia felicidad. Entonces, básicamente el concepto de individuo es lo que da justamente la noción de concepto de derechos justamente como un concepto ético-político. Antes de ir al nivel psicológico, me gustaría hacer referencia también a algo, que es cuando nosotros pensamos en el individuo también, y nos vamos a lo más básico, que es al ser humano como animal biológico. Y pensamos un poco, decimos, bueno, pues muchas veces dicen, bueno, pero somos un colectivo, vivimos en sociedad, pero el ser humano como ente biológico es un ser individual. Tiene su cerebro, tiene su estómago, tiene sus pulmones, digamos, así de la misma manera en que Alba no puede digerir el pan que estoy comiendo en este momento, yo tengo que digerirlo por mí mismo y mi estómago tiene que hacer el propio trabajo. De la misma manera, Alba no puede pensar por mí misma. Yo tengo que ver la realidad con mis propios ojos, no con los ojos de los demás. Tengo que procesar la información, pensar, llegar a mis propias conclusiones y actuar con mi propio cuerpo. Es decir, a nivel biológico, empezando por lo más básico, somos seres individuales. Entonces, pretender de alguna manera que no funcionemos como individuos, que no seamos individualistas, es también ir en contra de la propia naturaleza biológica del ser humano. Ahora vamos a ver un poquito la parte psicológica, que para mí es la más interesante, pues yo creo que también todos los problemas a nivel político, cuando empezamos a hablar de colectivismo en contra del individualismo, vienen un poco sustentados de un problema psicológico, es decir, que la gente en el fondo no entiende el concepto de individualismo, no entiende por qué es importante, lo confunde justamente con otro tipo de cosas, entonces se lo considera malo, y por eso terminamos en políticamente lo que tenemos que implementar es colectivismo. ¿Cuáles son los errores, así como vimos los errores a nivel político de esta concepción de individualismo? ¿Cuáles son los errores a nivel psicológico, digamos, que en general cómo vemos al individualista? Y en general vemos como aquel que está en contra de lo convencional por ser lo convencional. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Busqué algunas fotos de Google, no sé si son las mejores, pero por lo menos para que vayamos pensando un poco en eso, ¿no? La persona que dice, no, todo lo convencional por ser convencional, yo tengo que ser distinto a eso. No importa que sea lo convencional, simplemente por eso yo tengo que rebelarme.
Aquel que hace que lo que quiere sin considerar la realidad, considerar que es lo mismo un juicio independiente a un capricho subjetivo. Es decir, lo que yo quiero hacer es, hago lo que yo quiero, y eso es ser individualista, es decir, no tener en cuenta la opinión de los demás, pero tampoco tener en cuenta la realidad, no tener en cuenta si la realidad me está diciendo que esto que voy a hacer es bueno o malo para mí. Eso no importa, lo que importa es simplemente lo que yo quiero hacer. Aquel que no repara en los demás para conseguir sus metas, de esto ya hablamos. A veces asociamos muchas veces al individualista y al egoísta, ¿no? Con esa persona que nos encontramos con un amigo en la calle y lo único, nos quedamos charlando durante 20 minutos y lo único que hizo fue hablar de sí mismo. Y porque yo, y porque yo, y porque estos son mis logros, y esto es lo que conseguí, porque yo soy brillante, porque yo soy divina, y decimos, esta persona que es tan individualista y no le importan los demás. Y ahí hay una falsa noción del individualista, y si vemos un poco la gente que finalmente, por ejemplo, yo muchas veces pienso en Roger Federer, ¿no? Yo lo veo como una persona individualista que se maneja con su propia mente, y no son aquellas personas que permanentemente están como alardeando, están mofándose de todas las cosas que lograron. El individualista sobre todo es una persona que confía en sí mismo, que confía en su propia mente, que confía en sus propios recursos para vivir su propia vida, y por ende no está necesitando permanentemente demostrarle sus logros o quién es a los demás. Aquel que busca sobrevivir a costa de los demás y rehúsa la responsabilidad de sustentar sus vidas a través de su pensamiento y esfuerzo. Hay veces que vemos, bueno, esta persona no hace nada en su vida y vive de los demás, vive de sus padres, vive de la herencia que logró. Bueno, ese es un individualista, no le importa a los demás. Otra vez, no. En definitiva, está dependiendo de que alguien use su razón, de que alguien trabaje, de que alguien se esfuerce para poder sobrevivir. Y eso a lo largo no te genera individualidad, no te genera independencia. La independencia es una palabra clave cuando hablamos de individualismo, sino lo que te genera es un cordón umbilical a esa persona que cuando te lo corta dejas de sobrevivir. Eso no puede ser una persona individualista, una persona independiente, alguien que depende para poder vivir, para tomar sus decisiones justamente de alguien más. Hay una tendencia desde que somos chiquitos a que pertenecer es importante. Y de alguna manera nos dicen, bueno, no necesariamente siempre tenés que decir lo que pensás, no tenés que actuar siempre diferente a los demás, aunque pienses que es lo correcto, es mejor a veces quedarte callado, es bueno pertenecer al grupo, y si no nos lo dicen, lo sentimos. Yo me acuerdo cuando yo iba al colegio, cuando iba a la universidad, por momentos decís, bueno, tengo que decir lo que yo pienso, pero muchas veces te juegan contra con tus profesores, te juegan contra con tus compañeros, te ven como el bicho raro, como la oveja negra, por algo existen esos términos. Entonces hay una especie de presión a veces en la sociedad de decir, bueno, sé parte de la sociedad, pertenece al grupo con el que estás conviviendo. Y acá es yo siempre, este Harry Styles, el ex cantante de One Direction, al cual siempre amé y siempre seguía One Direction, así que no me gustó usar esta foto. Pero yo lo que vi, digamos, en su carrera como cantante, yo me acuerdo cuando cantaba en One Direction, no sé quiénes lo han escuchado en ese momento, que era un chico que se vestía normal como chico y demás, y se divertía y demás, y ahora parece como que posiblemente quizás para aliarse con la gente en los grupos del LGTB, no exactamente, uno no sabe por qué lo hace, pero se está como rebelando con todo lo que es convencional por ser lo convencional, ¿no? Y así como el caso de él podemos encontrar un montón. El hecho de decir que, bueno, como es convencional que los hombres se vistan de otra manera, vamos a romper con eso, y eso es ser individualista, ¿no? Es, bueno, ahora me empiezo a vestir como yo quiero, pero no importa, digamos, si a mí me gusta o no me gusta, simplemente lo hago para romper con las reglas, romper con lo que la gente considera que es lo convencional. Acá hay un diccionario urbano que captura un poco esta actitud de la siguiente manera. Dice, son esos chicos que odian todo lo que es popular y se obligan a sí mismos a que les guste cosas que todos los demás odian, con la esperanza de destacarse y ser originales o únicos. Es el tipo de persona que en lugar de saltar desde un acantilado si alguien más lo hizo, saltaría desde el acantilado si todos los demás dijeran que es una pésima idea. Es decir,
no importa lo que está haciendo, no analiza sus acciones de manera objetiva, esto es bueno para mí o es malo para mí. Simplemente analiza sus acciones de acuerdo a cuán en contra está de lo establecido, de lo aceptado, de lo que se considera de alguna manera normal. Y si es en contra de todo eso, actúa, sin tener en cuenta si su acción va a estar a favor de su propia vida, a favor de sí mismo o no. Eso no lo tiene en cuenta. No sé cuántos de ustedes han leído El Manantial, pero en El Manantial hay una escena en donde Ellsworth Toohey, que es uno de los personajes, el año que viene vamos a leerlo, si para alguno de ustedes que no lo haya leído, va a ser parte de las lecturas del año que viene. Ellsworth Toohey invita a una fiesta a justamente este tipo de personas, ¿no? Una mujer que nunca había usado mayúsculas en sus libros, y un hombre que nunca había usado comas, y otro que escribía poemas sin rima ni métrica. Había un muchacho que no usaba lienzo para pintar, pero que hacía cosas con jaulas, pájaros y metrónomos. Y un poco la conclusión de esto, alguien se acerca a Ellsworth Toohey, y que era un gran colectivista y estaba en contra del individualismo, y le dicen, pero Ellsworth, ¿cómo puede ser que hayas invitado a todas estas personas que son tan individualistas y tan distintas, cuando vos sos la primera persona que va en contra del individualismo? Y como Ellsworth Toohey no era ningún tonto, se rió socarronamente y dijo, ¿realmente crees que son unos individualistas? Y él entendía perfectamente que el hecho de ir en contra de las convenciones o de las normas que establecimos como algo mejor, como usar un punto o una coma, o escribir un poema con rima y métrica, no significa ser un individualista. ¿Y por qué no? Y esto lo saqué también de Ayn Rand, que me pareció perfectamente su explicación de por qué alguien que se revela porque sí contra todos los demás, o porque se revela contra una norma establecida, no necesariamente es un individualista. Y lo explica de esta manera. En la medida en que el anticonformista es simplemente un rebelde, que simplemente reacciona en contra de lo que las otras personas hacen o piensan, no está motivado por sus propios juicios, valores o estándares independientes que busca defender y expresar. Al igual que el conformista, las demás personas son su foco principal y su marco de referencia básico. Y mientras que el conformista se enfoca en lo que los otros hacen, piensan o valoran y luego se conforma, el anticonformista se enfoca en lo que otros hacen, piensan o valoran y luego se revela. Es decir, la acción final es diferente, pero el foco siguen siendo las demás personas. Ambos enfoques en la vida carecen del proceso, la responsabilidad y las recompensas del pensamiento y la evaluación independientes. El otro tipo al que se refiere Rand, básico, porque Branden en este sentido también, no es solamente aquella persona que dice, bueno, si es convencional, me revelo, si es lo que se aceptó como normal, me revelo, sino aquella persona que considera que es un subjetivista, es decir, que no tiene en cuenta la realidad de sus acciones, sino simplemente considera que es individualista porque él decidió que lo que va a hacer es lo que él quiere, sus propios deseos. Entonces la persona que dice, no, nadie me puede decir a mí cómo tengo que actuar. No me puedes decir que en lugar que está prohibido fumar, que no puedo fumar. No me tenés que decir cómo me tengo que qué cosas me hacen bien o mal. Yo voy a comer lo que quiero, y por el hecho de yo comer lo que quiero significa que es bueno para mí. Eso es un poco relativista moral, ¿no? Por el simple hecho que yo quiero algo o yo siento que es bueno para mí, entonces es bueno para mí. Y lo actúo de esa manera porque es lo que me convierte en un individuo. Y eso es un problema también, ¿no? Porque es parte de lo que ahora vamos a ver, es que el individualismo siempre tiene que estar basado en la realidad y en un juicio independiente, pero basado en la realidad. Yo no puedo decidir que un simple deseo convierte algo en bueno para mí, y algo bueno como individuo para mí. Tengo que analizar ese deseo en relación a la realidad y a los efectos finales que va a tener sobre mi propia vida. ¿Qué es entonces el individualismo como concepto ético psicológico? El hombre requiere que el hombre piense por sí mismo, que juzgue de manera independiente, sin que haya para él nada más valioso que la soberanía de su propio intelecto.
Entonces, ¿qué vendría así a ser un individualista? Y acá vamos a mezclar un poco los dos conceptos, ¿no? Tanto político como psicológico. Por un lado, es aquella persona que vive para sí misma y por el esfuerzo y producto de su propia mente. No vive para el colectivo. Y eso es fundamental, es decir, que se considera a sí mismo que no es un animal de sacrificio, que quiere vivir para sí mismo, pero otra vez, y acá requerimos aclarar, no es la persona que piensa que puede hacer lo que quiera violando los derechos de los demás. Por eso aquí está la segunda explicación. No se sacrifica por los otros, pero tampoco sacrifica a los demás en su propio beneficio. Trata con los demás como comerciante, ofreciendo valor por valor y no como saqueador. Es decir, no vive a expensas de los demás, sino que busca relacionarse con los demás buscando un win-win. Es decir, yo me favorezco en mi relación con vos, el otro se favorece de su relación conmigo. Se centra en la realidad, esto es lo que hablábamos recién, busca conocer el contexto de su propia naturaleza. Es decir, lo que dice Rand básicamente y Branden es no podemos desligar la relación entre un individualista con la persona, con el uso de la mente y con la percepción de la realidad. Es decir, para poder ser individualista significa que uno está actuando a favor de uno mismo. Es un poco como contradictorio decir soy individualista pero estoy tratando de destruirme. Es decir, básicamente el rol de un individualista es tratar de vivir su vida de la mejor manera posible. Para vivir la vida de la mejor manera posible, lo primero que tenemos que hacer es ver la realidad, analizar la realidad, tratar de entender el contexto y entender la propia naturaleza. ¿Qué cosas son buenas para mí como ser humano? ¿Hay cosas que objetivamente puedo decir que son buenas? Sí. ¿Cuáles son? ¿Hay cosas que puedo decir objetivamente que son malas para mí? Sí, bueno, ¿cuáles son? Eso lo necesita hacer con la razón, como venimos hablando durante todo el resto de los capítulos del libro, no tenemos un código automático de valores en el cual nacemos y sabemos exactamente qué tenemos que hacer. Para descubrir lo que es bueno para nosotros, para ver la realidad, identificar aquello que es bueno o malo para nosotros, tenemos que usar la razón, tenemos que observar con nuestros sentidos, identificar, analizar, digamos, la información que nuestros sentidos nos dan y definir con nuestro propio juicio, bueno, esto es bueno o es malo para mí. Y nuestra vida depende de la habilidad de pensar. No pensamos o una de dos, o dependemos de alguien más que ha decidido pensar, con lo cual ya no somos independientes ni somos individualistas, sino que somos de alguna manera sanguijuelas de alguien más o saqueadores, o nos morimos. Es decir, no hay otra manera. Si no pensamos o alguien no piensa por nosotros, estamos destinados a morirnos. Distingue a través de su propia razón lo que es bueno o malo para él. Otra vez, pone su mente a pensar para distinguir lo que es bueno o malo para él. Sus sueños no están en contradicción con la realidad y no atentan contra su propia vida. Esto distingue de lo que hablábamos antes del relativista o del subjetivista. Yo hago lo que quiero y por eso soy individualista y no importa que me diga, digamos, sin tener en cuenta lo que la realidad me dice. Entonces, si yo decido que, y siempre pongo este ejemplo, que voy a desayunar con cicuta porque es lo que quiero, soy individualista porque es lo que yo deseo. Pero no estoy teniendo en cuenta la realidad que si yo hago eso, también me voy a morir. No es bueno para mi propia vida. Entonces, es importante pensar que actúas de acuerdo a tu propio juicio, pero basados en los hechos de la realidad, no en el capricho del momento, no en el deseo momentáneo, sino de acuerdo a los hechos de la realidad y teniendo en cuenta tu vida como un continuo. Es decir, no tomo todas mis decisiones como hoy va a ser el último día de mi vida, sino que todas las decisiones que tomo tienen de alguna manera una consecuencia también en largo plazo. Entonces tengo que tomar mis decisiones pensando en que voy a vivir 80, 90 años, 100 años, cuanto más mejor, digamos, pero lo importante es eso, es decir, que tomo las decisiones basadas también en eso. Y una característica de la persona individualista es que es independiente y tiene confianza en sí misma. Es decir, es muy difícil pensar en alguien que es individualista, pero que no confía en su propia mente, no confía en sus propias habilidades para enfrentar las situaciones que nos presentan la vida. Si uno no confía en su propia mente, si no confía en sus propios recursos, lo más posible es que no seas independiente, porque ¿qué vas a hacer? Vas a buscar que los demás te digan
cómo vivir tu vida, cómo actuar. Y eso de alguna manera, otra vez, te estás conectando a los demás para que poder vivir. Que alguien, o biológicamente o psicológicamente, alguien te está diciendo cómo vivir. Y eso implica nuevamente que uno no es un individualista. Entonces, para resumir un poco este capítulo, es un capítulo corto, pero yo creo que es importante porque justamente corta con todos estos malos conceptos que hemos tenido del individualismo. El individualismo genuino no se trata de esforzarse por ser diferente de los demás, por el mero hecho de ser diferente, o no convencional por el mero hecho de no ser convencional. Tampoco se trata de seguir nuestros caprichos por ser nuestros caprichos, ni de desconectarnos de los demás por ser amenazas a nuestra autonomía. Y esto también es importante, porque muchas veces se considera, bueno, por el hecho de ser individualista, significa que no necesitas a los demás, que no vas a pedirle nada a los demás. Y muchas veces a mí me hace gracia, porque hay una frase de Dominique Francon en El Manantial. A ver, alguien, si me ayudas a encontrarla por ahí en Google, no la busqué ahora, pero Dominique es una estoica. Dominique no representa la filosofía objetivista de Ayn Rand, pero ella en un momento dice, ser libre es no desear nada a cambio, no pedir nada, no desear nada, algo por el estilo, pero básicamente es ser libre es básicamente no tener relación, no necesitar ninguna relación con los otros. Y veo que muchos grupos a veces objetivistas ponen esa frase como representante de la filosofía objetivista. Y la sensación que te queda es, bueno, en definitiva ser individualista es no necesitar a los demás, podés vivir en una isla perfectamente solo, que eso no te afecta. Un poco de ahí también la idea de que los objetivistas somos fríos y no queremos saber nada con los demás. Y es todo lo contrario, es decir, lo que básicamente apoya el objetivismo es las relaciones de mutuo beneficio, las relaciones de comerciante, digamos, en todas las relaciones humanas, incluso en las relaciones románticas o de amistad, en donde la moneda no es necesariamente un peso, sino son las virtudes de la otra persona. Pero eso no significa que consideremos que no necesitamos a los demás, o que no es bueno vivir con los demás, o no es bueno vivir en sociedad. Por el contrario, lo que dice Ayn Rand es que nos favorecemos enormemente de la vida en sociedad, desde el momento en que hay división del trabajo y los demás hacen cosas que nosotros no podríamos hacer, nos favorecemos de la educación de los demás. Imagínense si tuviéramos que empezar a conocer la historia desde cero y nadie nos transmitiera su propio conocimiento, no nos alcanzaría toda la vida para conocer lo que hemos conocido en el tiempo que hemos vivido hasta ahora. El tema del comercio, si tuviéramos que fabricar todo lo que todo lo que consumimos por nosotros mismos, estaríamos viviendo en una choza en vez de tener todas las cosas que tenemos hoy a nuestro alrededor. Es decir, el hombre por su vida en sociedad se beneficia un montón, en la medida justamente que esa sociedad no implique sacrificios de algunos en beneficio de los otros. Es decir, la idea de vivir en sociedad es que sean todas relaciones de win-win, de ganar-ganar, y no que algunos tengan que ser sacrificados para que otros se beneficien. Entonces, el individualismo requiere que no estemos centrados en el otro, ni centrados en nosotros mismos. En nosotros mismos sería porque yo lo quiero, es bueno, es como el capricho subjetivista del que hablamos, sino, como Rand argumentó, centrados en la realidad. Es decir, esto es bueno porque la realidad me indica, a través del juicio propio que yo realicé, que esto es bueno para mí. Así que con esto creo haber presentado más o menos todos los argumentos que señala Branden aquí. Y encantada, charlamos durante los próximos 20 minutos, preguntas, debates, cosas que no les hayan llevado el capítulo, cosas que les hayan gustado y dudas. Así que, adelante. Me gustaría que mientras tanto pensaran qué imagen de individualistas y de... ¿Qué imagen, cuando piensan en individualistas, qué personajes les vienen en la mente, digamos? ¿Qué personajes, ya sea en una novela o en la vida real, en el deporte, en la política? ¿Y qué imagen les vienen de
colectivistas, pero no a nivel político, porque eso sería muy fácil. Empezamos a pensar en todos los políticos de Latinoamérica y tenemos un ejemplo atrás del otro, pero que piensen por ahí en colectivistas a nivel psicológico, aquella persona que vive su vida, o pareciera que vive su vida en función de los demás. Acá tenemos Miguel que dice Francisco D'Anconia y Ferris, Howard Rourke, perfecto, de los personajes de Enron. Ferris, se me hizo una nube. Miguel, ¿cuál era Ferris? A ver, ¿quién? No me acuerdo, que no tengo que volver a leer La rebelión de Atlas urgente. Sí, porque a menudo los grupos objetivistas son vistos como dogmáticos o sectarios. ¿Será por esa frase de Dominique, por ejemplo? Bueno, en realidad no creo que todos los que nos acusan de dogmáticos o sectarios hayan leído El manantial ni que hayan reparado. Es una frase que cuando empezás a estudiar objetivismo, ahí te das cuenta un poco de la visión de Dominique, que Dominique no era un objetivista, sino que era un poco una estoica, en donde consideraba que había que reprimir las propias emociones y porque no quería sufrir en este mundo, se aislaba de los demás y hasta trataba de destruir. Bueno, no quiero spoilear para los que no hayan leído El manantial, pero bueno, ya van a ver, digamos, muchas veces Dominique, como es un poco la heroína del manantial, está vista como que representa la filosofía objetivista, y ya la representa mucho más hacia el final del libro, pero no, justamente, es un personaje que fíjense que está en permanente confrontación, y es lo único que voy a decir, está en permanente confrontación con si en sí es el individualista y el héroe de la novela, que es justamente Howard Rourke. Es decir, hay una relación de amor, pero también una relación de conflicto permanente, porque tiene una visión justamente muy diferente a la que tiene ella. El que quería cero. Ah, bueno, pero entonces lo estás poniendo a Ferris, no, sí, ahora me acordé, a Ferris no como individualista, sino como colectivista. Sí, ok, perfecto. Individualista, Sócrates. Sí, Sócrates es un caso interesante para analizar, ¿no? Porque por un lado, no vamos a entrar, no vamos a hacer curso de filosofía y de filósofos acá, pero por un lado, me acuerdo cuando empecé a hacer el curso de objetivismo, lo primero que estudiamos es a Sócrates, y si Sócrates había actuado bien o mal al tomarse la cicuta. Y claramente era una persona que pensaba por sí misma, pero la pregunta ahí sí era si debería haberse sacrificado, o si teniendo la posibilidad de escaparse como se le presenta o no. Pero es un tema interesante para tratar, así que lo voy a tener en cuenta ese para otra ocasión. Colectivista, Rousseau, sí, bueno, me están poniendo los poetas políticos, la mayoría, vamos a encontrar pocos individualistas que se pasen en los padres fundadores, pero sí, Rousseau era un colectivista que decía, no tengo la frase perfecta, pero decía algo así como que el individuo era un engranaje, una parte, como un engranaje de la sociedad que debería apuntar al bien común, y si la sociedad, en este caso el gobernante o el tirano de turno, decidía que debía sacrificar uno de los miembros o uno de los engranajes para favorecer a la comunidad o a la sociedad, entonces esa persona o ese engranaje debería ser sacrificado. Muerto, caput. Sí, el doctor Ferris es el torturador del proyecto individualista. Da Vinci, individualista, podemos también hablar sí, de Michelangelo también. Bueno, pero quiero preguntas, pensamientos, si de alguna manera me gustaría saber si este capítulo de Branden les cambió la noción que ustedes tenían previamente de que era ser un individualista, o si simplemente la confirmó, o si, sobre todo la parte psicológica, ¿no? Que me parece que es más complicada. A mí cuando lo leí por primera vez me acuerdo que me cambió, porque yo pensaba un poco en el individualista, esa persona que hacía lo que quería porque sí, pero cuando me di cuenta que muchas de las decisiones que a veces uno toma es en relación a los demás, sigue siendo el foco, siguen siendo los demás, a mí me cambió completamente la noción. No sé si Sócrates sería individualista, yo lo veo como que no se sacrificó, sino que prefería morir al retratarse sobre lo que él pensaba. Llevó sus ideas a las últimas consecuencias. Que fue íntegro, no cabe la menor duda.
hizo lo que pensaba. La integridad significa actuar del mismo modo que uno piensa. La diferencia, digamos, lo opuesto es ser un hipócrita, actuar de una manera diferente a lo que uno dice, sostener, a los pensamientos que uno dice sostener. Y en ese caso, claramente Sócrates fue sumamente íntegro. Tengo mis dudas si debía haberse sacrificado o no, pero lo dejamos para otra ocasión. ¿Preguntas, comentarios? Yo sé que fue un capítulo cortito, pero me gustaría ver si tienen alguna otra opinión. Es un poco el mismo conflicto en cuanto a la definición de egoísmo y el egoísmo racional, ¿o no? Sí, eso lo explicaba un poco el mal entendimiento en este caso que tenemos del individualismo es muy similar a el falso concepto que tenemos de egoísmo, que en Rand trata de explicarlo también bien. Es decir, lo que decíamos al principio es que de alguna manera en nuestras cabezas, como nos han enseñado, egoísmo está ligado necesariamente a buscar el bien para uno, pero a costa de los demás. Y estos dos conceptos están atados porque sí. Y ella lo que busca decir es egoísmo, centrarse en uno mismo. Y eso es el simple significado, a diferencia de altruismo, que es centrarse en los demás. Pero no nos dice nada de cómo va a ser nuestra relación con los demás. No te está diciendo, no está implicado en pensar en uno mismo y en actuar para uno mismo, que uno va a violar los derechos de los demás o que uno está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de conseguir sus metas. Y lo mismo un poco con individualismo, es decir, que uno piense en sí mismo, piense, digamos, mire la realidad con sus propios hijos, con sus propios ojos, utilice su propia razón para llegar a sus propias conclusiones, que piense en función de uno mismo, otra vez tampoco, eso es lo que se refiere a individualismo, no necesariamente está relacionado con la idea de los demás no me importan nada o los demás, es decir, les tengo que pisar los pisos. Así que sí, exactamente, Gerardo, está bastante relacionado. Este capítulo confirma el concepto de individualismo en lo político y en lo psicológico, exactamente, sí. El individuo como un fin en sí mismo y no un parásito. Sí, como un fin en sí mismo y no un parásito, y fundamentalmente ella lo que dice, y Branden lo dice también en este capítulo, pero Rand lo hace muy claro en varios ensayos de ella, es básicamente el individualismo no puede estar disociado del uso de la mente, porque digamos, nuestra facultad para poder sobrevivir es justamente necesitamos usar la propia razón. Y, digamos, individualismo está justamente relacionado con la posibilidad de ser un individuo, vivir nuestra vida como individuos. Y no podemos vivir nuestra vida como individuos si no usamos la propia mente. Entonces, pensar que es un individualista, alguien que deja la razón de lado y se maneja con sus propios caprichos, con sus propias emociones del momento, o por lo que los demás le dicen cómo tiene que vivir, está muy lejos de ser un individualista. Daniel, tengo la mano levantada, bien, adelante. Sí, hola, ¿cómo están? Pues a mí sí, se me dificulta un poco entender ese aspecto porque pues sí, digamos naturalmente entiendo como tabula rasa y todo el ser humano pues es egoísta, o sea, tiene que pensar en sí mismo, lo que decía en el capítulo y tú decías de, tiene un órgano, una propia mente, es el que tiene que pensar, el que procesa las cosas y demás, pero pues luego como que se hace una, no sé, cierta elección entre o ser un egoísta racional o irracional o bueno, sí, pero esa elección es después, sí, o sea, en principio, pues no sé, podría pensarse que esa idea, no sé, como tú dijiste, de ese Nietzsche, de ese hombre que pasa por encima de otros, o en el caso de Rand, pues ambas no diría que son correctas porque obviamente no, pero pues sí, o sea, al ser una elección después, mm, no iría en contra de ese egoísmo como centrarte en sí mismo, ¿sí? Obviamente sin decir cómo lo debe hacer, como Ryan es clara en ese aspecto. No sé, o sea, se me hace un poco complejo entender. Perdón, Daniel, no terminé de entender lo que dijiste, si puedes repetirlo. Ok, o sea que si ser egoísta es centrarse en Sí. uno mismo, en ese punto todavía no te dice, como dice Ayn Rand, cómo hacerlo, ¿cierto? Si racional y irracionalmente.
Entonces, eso es una elección que se hace después. Sí, sí, es elegir pensar, digámoslo, racionalmente, objetivamente, lógicamente, que en principio, pues, estaría, no sé, no digo que correcto o bien, pero pues podría estar ahí presente tanto la idea que tú dijiste de Nietzsche, de ese que pasa por encima de otros, o la de Rand, puesto que la elección de pensar racionalmente es después. En principio, pues sí, el ser humano es egoísta porque él es el que tiene que usar su mente y su cuerpo para sobrevivir. La elección de hacerlo de una manera es post, sí, es después. No sé, o sea, es algo que se me Sí, dificulta sí, sí. entender un poco. Sí, yo no sé si se puede como diferenciar una cosa de la otra. Es decir, bueno, yo quiero algo bueno para mí y después viene el proceso de... es una buena pregunta, es decir, es una pregunta más bien epistemológica, ¿no? ¿Qué viene primero, qué viene después, o si es algo que es de algún... Yo lo que creo que no podés dividir, es decir, cuando vos estás buscando algo bueno para vos mismo, necesariamente tenés que ver la realidad y tenés que usar tu propia mente para distinguir cuando vas por la selva y querés comer, tenés que usar tu propia mente para decir, estos hongos, por lo que leí, son venenosos, no me conviene comerlos, o estos hongos sí me van a alimentar y los puedo comer. Es decir, al mismo tiempo que pensás en algo bueno para uno mismo, para tu propia vida, tenés que necesariamente ya estar dispuesto a mirar la realidad y analizarlo con el conocimiento que tenés en el momento, que no nos podemos equivocar, somos completamente falibles, pero permanentemente buscarle conocimiento para decir, bueno, y eso es otra de las características que menciona en un momento otro artículo de Aaron Smith, que para mí es muy bueno, después se los voy a mandar, que es permanentemente estar buscando el conocimiento, es decir, no quedarte, porque el conocimiento a veces un día sale una teoría y después, 5 años después, esa teoría se refuta. Entonces, el hecho de estar conociendo permanentemente significa seguir viendo cómo es la realidad, viendo todos los aspectos de la realidad. ¿Por qué es importante ver la realidad? Porque tienen una consecuencia en la propia vida. Es decir, todos los elementos de nuestro contexto tienen una consecuencia para nuestra vida. Y si decidimos no mirarlos, es más probable que nos vaya mal que si decidimos verlos y ver qué efectos tienen en nosotros mismos. Con respecto a que esto no sé exactamente si es lo que mencionaste o no, hay también una discusión sobre si el hombre nace bueno y después la sociedad lo corrompe, lo transforma en egoísta irracional, digamos, el que está dispuesto a violar los derechos de los demás para conseguir sus metas. Está la teoría de que el hombre nace malo, con este pecado original, capaz de pisar a todos los demás y que de alguna manera la sociedad lo ayuda como a calmar sus emociones y a volverse más racional y civilizado. La postura de Ayn Rand es, somos seres digamos, de volitivos que tenemos libre albedrío y decidimos pensar o no pensar, pero venimos como tabula rasa, no venimos ni buenos ni malos, venimos justamente con una mente que es una computadora en blanco y que empezamos a llenarla con premisas en el momento que nacemos. Y esas premisas, algunas las adoptamos en forma subconsciente, pero a partir de cierta edad podemos analizarlas y decir, bueno, estas premisas que adopté como verdaderas, en realidad ahora me doy cuenta que son falsas, y estas que adopté por ahí inconscientemente, ahora me doy cuenta que son verdaderas, pero entiendo el porqué, y a medida que uno empieza a ser consciente las premisas que fue optando, empieza a actuar y a sentir también de acorde a esas premisas. Pero básicamente uno decide justamente con qué material, con qué información, con qué premisa llenar la propia mente y en definitiva uno define cómo actuar. Y si convertirte en alguien que sos un subjetivista y decidís que todo lo que vos querés es bueno porque sí, o si empezás a decir, bueno, acepto la realidad, acepto mi propia naturaleza y tomo mis decisiones y elijo lo que es bueno o malo para mí de acuerdo justamente a eso. No sé si te contesté mucho tu punto, espero que sí, y si no, espero tu siguiente pregunta. Pero vamos a Juanca, mientras tanto, adelante. Hola María, buenas tardes. Hola Juanca. Tengo una pregunta. En el libro aparece un término que dice sentimientos independientes. Y Ayn Rand dice, no existen sentimientos independientes, solo existen mentes independientes. Eso se lo entiendo sobre las mentes independientes. Pero lo que no entiendo, ¿a qué se refiere sentimientos independientes? Si puedo, voy a leer
el párrafo completo para Sí, estar. perfecto, mejor, así le damos contexto. En su contexto ético-político, el significado del individualismo ha sido pervertido y difamado sobre todo por sus antagonistas declarados. En su contexto ético-psicológico, ha sido pervertido y difamado predominantemente por sus supuestos defensores, aquellos que desean diluir la distinción entre juicio independiente y un capricho subjetivo. Estos son los denominados individualistas, que equiparan al individualismo no con el pensamiento independiente, sino con los sentimientos independientes. No existen sentimientos independientes, solo existen mentes independientes. Básicamente, sí, un poco a lo que se refiere es un poco a causa y consecuencia. Los sentimientos y las emociones no surgen porque sí, sino que son la respuesta a juicios de valores que hemos hecho previamente. Entonces, de alguna manera, lo que es una consecuencia. Lo que básicamente está diciendo es, uno no puede actuar por la emoción sin entender previamente cuál es el juicio que generó esa emoción. Entonces, de alguna manera es, como mente independiente, vos llegás a tus propias conclusiones. Por ejemplo, lo que es bueno o lo que es malo. Y de acuerdo a esa mente independiente, al juicio independiente al que llegaste, eso te va a generar una emoción. Pero la emoción es algo posterior al juicio que uno hace. Entonces, lo que existe es una mente independiente o no, o una mente que se basa en las ideas de los demás o en lo que los demás le dicen. Pero básicamente la emoción no puede ser considerado como un ente aparte que no esté en relación con el juicio previo que uno hizo. Y un ejemplo que puso también Aaron Smith en una conferencia que me pareció muy bueno para entenderlo es, supongamos que uno va manejando, está esperando en un semáforo, tiene un auto adelante y el semáforo se pone en verde. Y el auto, en vez de avanzar, uno está apurado, quiere llegar al trabajo, y el auto que está delante, en vez de avanzar, no avanza. Entonces nos ponemos, ¿qué decimos? Esta persona se quedó dormida ahí, no me voy a llegar tarde al trabajo, le tocamos la bocina, sigue sin avanzar, le tocamos la bocina. ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es nuestro juicio de valor ahí? El juicio de valor es decir, esta persona le está importando 3 pepinos, que el semáforo se haya puesto en verde, yo estoy llegando tarde al trabajo, esto me genera un inconveniente. La emoción después de ese juicio de valor es bronca contra esa persona. ¿Por qué no avanza? ¿Por qué está violando mi derecho a avanzar? Ahora, suponete que nosotros, bueno, ya cansados de esperar, ponemos marcha atrás, lo pasamos, y cuando lo estamos pasando vemos que esa persona está herida y desmayada contra el volante. Nuestro juicio en ese momento cambia completamente, es decir, la información cambió. Ya no es una persona que le importa 3 pepinos que yo esté llegando tarde y que no avanza porque le importa nada a los demás, sino es una persona que está herida y que ha tenido un problema. Nuestra emoción inmediatamente cambia, es decir, decimos, pobre persona, paramos el auto y tratamos de ayudarla. Eso lo que demuestra es que las emociones justamente son una consecuencia de nuestros juicios de valor. Entonces, básicamente lo que dice es lo que tenemos que, lo que nos transforma en seres humanos independientes son los juicios, nuestros propios juicios de valores, ver la realidad y llegar a nuestras propias conclusiones, no nuestras emociones. Porque si los juicios aparte de valor que hacemos son incorrectos, las emociones, las respuestas emocionales que vamos a tener son incorrectas. Entonces, básicamente lo que dice, las emociones no son fuente de conocimiento. Entonces, manejar, decidir actuar por la emoción que nos viene en el momento es un error. Es decir, hay mentes independientes, no emociones independientes. Las emociones dependen justamente de nuestros juicios de valor. Entonces, lo que tenemos que analizar nuestros juicios de valor. Porque aparte, si hubiéramos, fíjate lo siguiente, si hubiéramos actuado por nuestra emoción, en ese caso, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiéramos pasado por al lado y le hubiéramos, no sé, le hubiéramos agarrado con una piña al pobre pibe que estaba ahí herido porque nuestro juicio de valor fue equivocado. Entonces, básicamente eso es lo que quiere decir. ¿Se aclaramos un poco, Juan, casi? Ok. Bueno, nos quedan 3 minutos. ¿Algún comentario final que alguien quiera hacer? Excelente ese ejemplo, gracias. Adelante, Rebeca. Hola, Rebeca. Hola, María, ¿qué tal? Nada, solo recalcar, creo como punto final, al menos que me dejó reflexionando el capítulo,
es el hecho de que comúnmente se considera el individualismo como un concepto negativo, ¿no? Es muy relacionado con el egoísmo, ¿no? Y es ese que creo que ya habíamos estado hablando de pensar en uno mismo no es pensar en los demás, ¿no? Es como que el individualista es alguien que no tiene en consideración para nada a los demás, cuando es completamente, o sea, incorrecto, ¿no? O sea, no puedes juntar, o sea, son dos conceptos diferentes, el pensar en uno mismo y no pensar en los demás. Entonces, sí, o sea, yo al principio, antes de leer a Rand, sí tenía ese concepto de que sí, o sea, uno puede ser como un individuo, de cierta manera individualista, pero no puede ser completamente individualista, ¿no? Porque sí tenía que pensar, o sea, sí tienes que pensar un poco en los demás, ¿no? Pero, o sea, bueno, y eso, ¿no? De que... No. Sí. Es que hay una noción equivocada de que, y eso sobre todo muy en Latinoamérica, ¿no? Que para que uno pueda ser uno, para que uno le vaya bien, necesariamente a alguien más le tiene que ir mal. Entonces, si yo quiero ganar, es porque tengo que relacionarme con gente a la que voy a hacer perder. Y en definitiva, si uno se pone a pensar, ¿cuánto más ganamos de nosotros mismos cuando estamos rodeados de gente que produce, que razona bien, que es civilizada, que es respetuosa, que está contenta con la vida, que está orgullosa de sus logros, que genera riqueza? Cuanto más riqueza genera el otro, más puedo comerciar yo, más me beneficio. La vida que tengo yo, digamos, hoy acá, por ejemplo, en los países que vivimos actualmente, vayámonos a la época de las cavernas, donde nadie no produce nada. Bueno, alguien más está perdiendo, pero ¿qué tengo yo que ganar de la pérdida de los demás, o de la no producción de los demás, o de la pobreza de los demás? Entonces, hay un error de que justamente ser egoísta es que le vaya bien a uno, pero a costa de alguien más. Cuanto más egoístas en el buen sentido somos, que eso es lo que trata de explicar en Rand, es queremos que a los demás les vaya bien también, porque tenemos mucho que ganar de eso, y tenemos poco que ganar cuando a los demás les va mal, a nivel psicológico, a nivel económico, a nivel en todos los campos. Es decir, nos favorecemos, nuestra vida se favorece, se beneficia de la buena situación de los demás y no de la pérdida de los demás. Así que me gustaría cerrar, ya llegando a la hora, con una frase de un artículo de Aaron Smith, que también les voy a mandar porque habla también explica, digamos, es muy similar al capítulo de Branden, pero pone algunos ejemplos muy interesantes, así que después se los voy a mandar. Que dice: el individualista es en efecto el que está en la cabina de mando, monitoreando la evidencia, llegando a sus propias conclusiones y guiando su camino a través de la razón hacia objetivos que reconoce como genuinamente dignos de perseguir. Su marco de referencia básico no son las otras personas, es decir, sus creencias, valoraciones, valores, acciones o estándares, sino los hechos y lo que él, de forma independiente y objetiva, considera que es verdadero y bueno, independientemente de si sus conclusiones son convencionales o no convencionales, si son nuevas o ya fueron descubiertas, si son populares o impopulares, o si están de moda o son radicales. Es decir, eso no lo tiene en consideración al momento de definir cómo actuar y qué cosas son buenas o qué cosas son malas para él. Así que bueno, espero que les haya gustado el capítulo. Nos vamos a ver el martes que viene para ver la intimidación como argumento. Así sabemos cómo defendernos cuando estamos debatiendo ideas y viene alguien a acusarnos de porque sos un extremista o sos un individualista y demás, que eso se usa mucho como intimidación, y cómo poder responder a eso para poder tener debates y conversaciones civilizadas. Así que bueno, les agradezco muchísimo la presencia a todos, nos vemos el martes que viene y seguramente el otro martes entonces para hacer un juego y una trivia sobre los conceptos que aprendimos en la virtud del egoísmo. Nos vemos entonces muy pronto. Gracias a todos.